comenzar a grabar ya. Bien. Entonces ya vimos que la integral lineal. ¿Listo? Entonces me queda menos la integral de x a la 2 por dx. Más la integral de x a la 1/3. Ahí usé linealidad. Por dx. ¿Listo? Ahora, aquí aparece esta constante, mire, este 3. La linealidad de la integral nos dice que ese 3 puede salir, entonces esto es lo mismo que tener 3 por la integral de raíz de x, pero raíz de x es x a la 1/2. ¿Sí? Por dx. Menos la integral de x, bueno, aquí voy a volver a escribir todo igual. La integral de x al cuadrado más la integral de x a la 1/3 por dx. Bien. Vamos a lograr escribirlo así. Ya todo se facilita porque, miren, voy a colocar un corchete aquí. Esto que está aquí, la integral se puede calcular, en este caso r es 1/2. Entonces la integral, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 3 por x a la r, A la perdón, 3 por x a la 3 medios. sobre 3 medios. Sí, eso que ya lo habíamos hecho, ¿cierto? Sobre x a la 3 sobre... Ah, no, menos x a la 3 sobre 3. Menos x a la 3 sobre 3, porque en este caso r vale 2. Entonces queda x a la 3 sobre 3. Muy bien. Más x a las 4/3. Exacto. 1/3 más 1 es 4/3. Sobre 4/3. Más una constante al final, ¿cierto? Profe, Esa es la antiderivada de esa función. Sí. ese 3 menos sobre 3 medios, ¿eso no es 2? Sí. Porque este 3 medios es lo mismo que tener 2/3 aquí. Uno le invierte el orden y es lo mismo que tener 2/3 por x a la 3 medios. Menos. O sea, profe, Y es como acá si hubiese pasado o sea, está dividiendo, la pasamos a multiplicar, ¿sí? Sí. Eso fue todo. Y aquí este 4/3 lo podemos escribir como 3/4 acá arriba. ¿Ya? Como 3/4. O hacer ley de oreja y es lo mismo, ¿no? Por x a la 4/3. No es una constante. Entonces ahí lo escribí de una forma mejor. Y bueno, como dice el compañero, este 3 y este se cancelan. Entonces me queda 2, simplemente 2. Bien. Entonces esta es la antiderivada de esta función p acá. Bien. Y usamos fuertemente la linealidad de la integral, que es este teorema C. Bien. Bueno, entonces si vamos al taller, ¿dónde está el taller de cálculo integral? A ver. Tengo todo menos el taller. Entonces voy a buscar aquí el taller, porque hay una parte donde piden hallar antiderivadas, ¿no? Profe, qué pena, lo que pasa es que usted subió en el último, antes de colocar la C, usted colocó, o sea, pasó de dividir a multiplicar 3/4 en vez de 4/3. ¿Usted se equivocó o yo no entendí? Vamos a ver. Lo que pasa es que, mire, aquí el 4/3 está dividiendo, ¿cierto? Está ahí. Si usted hace ley de la oreja, eso le da 3/4. O sea, hagamos un zoom ahí a esa parte. Eso es lo mismo que x sobre x a la 4/3. X a la 4/3 es como si estuviese dividido entre 1, ¿no? Y eso está sobre 3/4. Si usted hace ley de oreja, esto me da 4 por... A ver. Ah, no, yo estoy aquí mal, ¿no? Aquí. Esto es lo que tenemos. 4/3. Si usted hace ley de oreja, se multiplican los extremos. 3 por x a la 4/3 me da esto que está aquí. Y 4 por 1, 4. Entonces me da este 4 que está acá. Listo, profe, ¿Ya? gracias. Bueno. Permítanme, voy a mostrarles el taller.
Bueno, están las notas que yo hice, pero Profe, yo tengo una duda. sí, Lo que pasa es que, por ejemplo, algunas integrales salen más de una constante. Bueno, en el libro aparece así. Por ejemplo, aparece C1 más C2 más C3. Eso luego que lo iguala uno que eso es C. sí, es una sola constante. Ah, Se ya. puede hacer eso. Mira, aquí está el taller, ¿no? En la parte 3 dice antiderivadas. Entonces dice, encuentre la antiderivada general, F mayúscula de X más C, para cada una de las siguientes funciones. Entonces aquí es, mejor dicho, hallar la integral de X a la 3. ¿Bien? Aquí la integral de X a la menos 2 más 3, aquí la integral de esto, y aquí la integral de esta función que ustedes tienen que dividir primero, hacer álgebra, separar y luego usar linealidad de la integral. Pero esto ya se pueden hacer. Ahora, una pregunta aquí para este grupo. A ver, ¿quién está bien atento? ¿Cuánto es la integral de... ¿Cuánto da esta integral? Que es lo mismo que decir 1 por dx. Una función cuando la derive me dé 1. X. X, ¿cierto? Entonces esto da X más C. Muy bien. Entonces, ¿cuánto me da la integral de una constante? Si yo tengo la integral de 3 de X, ¿cuánto da esto? 3x más c. 3X más C. Muy bien. ¿Por qué? Porque la derivada de 3X es 3 y la de C es 0. Entonces me da 3, que es lo que está aquí. ¿Sí? En general, la integral de una constante, la integral de K, llamamos a esa constante K de X, va a ser simplemente ¿qué? La constante, ¿cierto? Por X. Bien. Más la constante que viene de la integral. ¿Listo? Eso es una observación. Ahora, otra forma de ver esto, aquí es porque nosotros tenemos una experiencia ya en integrales, ¿no? Sabemos que la derivada de X es 1 y listo. Pero otra forma de verlo, usando la regla que ya estudiamos, es que ¿cuánto es X elevado a la 0? Todo número elevado a la 0 da 1. 1, Todo número X. distinto, eso, todo número distinto de 0, ¿no? Elevado a la 0 da 1. Entonces X a la 0 es 1. Entonces aquí podríamos aplicar la regla con R igual 0. Entonces aquí dice la regla que me va a dar X a la 0 más 1, que es X a la 1, sobre 1 más C. Bien, otra forma de verlo, si queremos usar la regla. ¿Listo? Y X a la 0 pues es 1. Bien, ¿preguntas hasta ahí? Entonces, esta de antiderivada ya lo pueden hacer. ¿Listo? Profe, Se puede. Sí, ¿será que podríamos hacer un ejercicio así como el de? como el D. Claro, mire. Eso que ya hicimos uno parecido, pero bueno, vamos a hacerlo otro. Mire, X a la 7 más 4X sobre X, digamos. Hallar una antiderivada de esto. Es decir, en nuestro lenguaje ya tenemos que hallar esta integral. Bien, pero antes de proceder a hallar la integral, podemos separar aquí estos términos usando álgebra, ¿no? Tenemos que tener X a la 7 sobre X más 4X sobre X. ¿Sí? Separé. ¿Qué usé ahí? Pues álgebra. No estoy usando nada más. Mejor dicho, no voy a colocar el símbolo de integral todavía. Porque no estamos haciendo todavía nada que tenga que ver con integrales. Simplemente álgebra básica. Bueno, X a la 7 sobre X, ¿cuánto da? Se restan los exponentes. Queda X a la 6. Y aquí este X y este se cancelan y me queda 4. Entonces me está diciendo que calcule la antiderivada de X a la 6 más 4. Ahorita sí va a colocar el símbolo.
Este símbolo quiere decir haya la antiderivada de eso. ¿De qué? De esto que está aquí entre paréntesis. Una función que cuando la derive me dé x a la 6 más 4. Y aquí puedo usar la linealidad de la integral. Esta sí es la propiedad. Lo mismo que calcular la antiderivada de x a la 6 más la antiderivada de 4. ¿Cuánto me da la antiderivada de x a la 6? X a la 7 sobre 7. Exacto, porque en este caso r vale 6. Entonces esto me va a dar x a la 7 sobre 7. Más ¿Y cuánto es la antiderivada de 4? 4x. Más 4x. Exacto, la integral de una constante, como dije ahorita, es la constante más por x. Bien. Más una constante. Entonces ahí acabé, ¿cierto? Acabé. Bien, correcto. ¿Todo bien? Sí, profe. Entonces, si usted le dicen allí una antiderivada, ustedes me tienen que decir es esto. Esta es la antiderivada con su procedimiento. Bien. Ahorita una observación importante aquí. Nosotros todo el tiempo hemos usado la letra X, pero no importa si yo cambio la letra, ¿no? Es decir, ¿cuánto es la integral de, perdón, cuánto es la integral de X? Antes que nada. Una función cuando la derive me dé X. X a la 2 sobre 2, ¿cierto? Más una constante. Ahora, yo puedo cambiar, aquí la variable X es una variable muda, pues. O sea, yo puedo escribir cuánto es la integral de Y. De Y. Una función cuando la derive me dé Y. ¿Cuál será esa función? Lo mismo, ya al Es cuadrado. más de X, pero con Y. Ya al cuadrado Eso. sobre 2. Más. Entonces ustedes nunca deben dejarse confundir, ¿no? Porque le cambian la letra. Profe, pero si, por ejemplo, digamos por una trampa, o sea, solamente por atención, colocar a un profesor Y de X, entonces se diría que está mal planteado, ¿sí? O que no se puede resolver. En caso de Esa que pregunta, Y de X. esa pregunta es muy buena. ¿Sí? Ella dice que si le colocan así, Y de X. Sí, ¿Así? sí, profe, exacto. O sea, entonces se diría como que no, pues eso no tiene lógica. No, sí tiene respuesta. Porque aquí hay un Ok. lenguaje que está diciendo algo. Muy bien que usted pregunta por eso. Porque mire, cuando uno le colocan el símbolo integral de X, esto está diciendo ya algo. Esto ya está expresando algo. Está diciendo que nosotros vamos a hallar antiderivadas de funciones que dependen de X. Aquí voy a colocar una función que depende de X. Bien. Por eso aparece este de X aquí. Para decir que voy a hallar la antiderivada de una función que depende de X. Entonces, si yo coloco Y no depende de X. ¿Ya? O sea, en este caso Y viene siendo como una constante. Entonces, esa constante puede salir de la integral. Y es como si ustedes tuvieran la integral de 3 por dx. Y viene siendo constante ahí. Entonces puede salir de la integral y me quedaría la integral de x. Porque Y salió. O sea que me quedaría la integral de 1, que es x. O sea que eso haría Y por x. Profe, o sea que si estuviera integral 4y, por ejemplo, integral de 4y de x, entonces yo colocaría 4y integral de x y ya. Sí. Okay. Bueno. De todos modos, todavía, yo no les voy a colocar un ejemplo así todavía, ¿sí? Esto sí lo van a tener que usar mucho, pero cuando ustedes, si aprueban este curso y ven cálculo multivariable, ahí sí empiezan a mezclarse las variables, la de y la de x, porque en cálculo multivariable, como su nombre bien lo dice, ya usted no trabaja más con funciones que dependen de una sola variable, sino que trabajan con funciones f, que depende de x, de y. ¿Listo? Entonces ya la gráfica de una función de esta no es una curva, sino una superficie. Entonces cuando ustedes integren aquí, en el mundo de cálculo multivariable, ya hacen integrales dobles. Ya no tienen un diferencial, sino dos diferenciales. Y todo se vuelve un poquito más interesante. El problema es 2 veces mayor. Eso.
Pero por ahora podemos estar en tranquilidad. Estamos en un mundo muy generoso. Estamos aquí en cálculo integral. Todo funciona bien, todo es amigable, generoso, acogedor, chévere, divertido. ¿Cuánto es la integral de S de S? Es al Mire, la cuadrado letra. sobre 2. Entonces ustedes, la idea entonces es que no se dejen engañar, ¿no? Es a la 2 sobre 8. No importa la letra que usen. Bien, esta es una, tómenlo como una observación. Aquí, observación. Bien. Uy, ya se nos acabaron los 40 minutos otra vez, no. Soy injusto. Bueno. Entonces borremos aquí. Entonces vamos al libro porque el libro es nuestra guía. Un teorema que me pase por alto. Entonces tenemos la linealidad, perfecto. Ya sabemos hacer todo este tipo de integrales. Mira, aquí el libro de hecho plantea algunas integrales cambiando pues la letra, ¿no? Por ejemplo, aquí usa U de U, aquí usa T, ¿no? Pero entonces las reglas siguen siendo lo mismo. ¿Listo? Y aquí nos dan una regla generalizada de la potencia y se acaba esta sección. Entonces nosotros vamos a hacer eso. Acabemos esta sección con este último teorema. Bien. Que se llama, nosotros vimos la regla de la potencia, ¿sí? Esa que dice x a la r más 1 sobre r más 1. Y aquí en el teorema D se generaliza esa regla. ¿Bien? ¿Cómo se generaliza? Fácil. Como nosotros sabemos derivar, usemos la regla de la cadena y entre todos calculemos la derivada de la siguiente función. Cuando usted tiene una función g de x, ¿cierto? Esta función g de x está elevada a la r más 1. ¿Sí? La función g. Y dividida entre r más 1. ¿Sí? Un ejemplo de una función así, bueno, cuando ustedes tienen, por ejemplo, x a la x más 3, ¿sí? Elevado a la 20 sobre 20. Es un tipo de función así. En este caso, g de x es x más 3 y está elevado a la 20. Bien. El hecho es que si ustedes estudiaron juiciosos su curso de cálculo diferencial, ustedes tienen que estar en condiciones de hallar la derivada de esta función, ¿no? Donde r más 1 es una constante. ¿Cuánto es la derivada de esa función? ¿Alguien sabe? Usan regla de la cadena. Aquí les doy una pista. Regla de la cadena. Sería la derivada externa por la derivada interna, ¿no? Eso. Sí. Entonces, ¿cuánto me da la derivada externa? Entonces, este exponente se pasa a multiplicar, ¿sí o no? Entonces me va a quedar r más 1. Muy bien, como usted lo dijo. Por gx. ¿A la que queda gx? Si estoy derivando, él está elevado a la r más 1. Entonces va a quedar gx. A la r más 1. A la r más 1 menos 1, a la r, ¿no? Porque cuando uno deriva no le resta 1 al exponente. Así, sí. Sobre el r más 1 sigue quedando. Entonces ahí ya hice la derivada externa, mire. Derivé externamente. Este que estaba aquí pasó a multiplicar, le resté 1 al exponente. Entonces ya hice la derivada externa por la derivada interna, o sea, la derivada de g, que es, coloquemos aquí g' de x. Bien. Aquí el r más 1 se puede cancelar con el r más 1 y me queda g a la r. Perdón, gx a la r. Simplemente queda eso. Bien. La derivada de g a la x, perdón, gx elevado a la r más 1 sobre r más 1 es g elevado a la r por la derivada interna, g' de x. Eso es lo que dice la regla de la cadena.
Bien. Entonces, esto que está aquí ya nos está dando el teorema de la regla generalizada de la potencia. ¿Por qué? Porque esa observación que acabamos de hacer nos está indicando que la integral, o sea, la antiderivada de g de x, donde g es una función continua que tiene derivada, ¿no? Claro. Elevado a la r por g' de x de x. O sea, esta observación que hicimos aquí, esto y esto, nos está diciendo que una antiderivada de esta función es ¿quién? G de X, R más 1 sobre R más 1. Exacto, muy bien. ¿Por qué? Porque si yo derivo esta función, pues me está dando, ya acabamos de ver que me da esto, o sea, me da lo que está acá, entonces es una antiderivada. Mejor dicho, es muy parecido a la regla anterior. Profe, entonces, ahorita- en el ejemplo que usted nos dio, donde G de X, que es X más 3 a la 20, sería X más 3 a la 19, o sea, porque ese 20 ya es R más 1, ¿no? Entonces le tengo que quitar 1. Vamos entonces a hacer ese ejercicio, sí. Exacto. Ahí yo escribí uno por escribir, pero entonces vamos a analizarlo bien. ¿Listo? Pero esto que está aquí, que encerré en la cajita, es la regla generalizada de la potenciación. ¿Bien? Que se la deducimos así de fácil, con esa pequeña observación que hicimos, que es este teorema D, ¿bien? Con el que prácticamente se finaliza esta sección 3.8 del libro guía. Bueno, todavía nos quedan 30 minutos, sí. Entonces veamos cómo la utilizamos bien, ¿sí? Entonces, miren estos ejemplos. X a la 4 más 3x a la 30 por 4x a la 3 más 3. Bueno, hagamos otro, porque usted no digan que es que el profesor hace los mismos del libro y que es muy fácil. ¿Sí o no? Por ahí yo he escuchado. X a la 6 más 3x a la 28. ¿Sí? Hoy estamos aquí, ¿no? Hoy estamos a 7, entonces a las 7. Por 6x. Digamos que nos piden ya la antiderivada de esta función. Bien. Tenemos dos formas de hacerla. Una es usando la regla de la potencia básica, la que estudiamos al principio. Pero sería muy costoso. ¿Por qué? Porque tendríamos que elevar a la 7, este x a la 6 más 3 a la x está elevado a la 7. Tendríamos que elevarlo a la 7, multiplicarlo por esto que está aquí, y eso nos da una chorrera de números, y luego usar linealidad de la integral, integrar cada pedacito. Bien. Para calcular x a la 6 más 3x elevado a la 7, tienen que hallar los coeficientes, tienen que usar el triángulo de Pascal, ¿no? Es así. ¿Y eso qué es Esto es lo que me da los coeficientes del triángulo de Pascal, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan? Es 1. Por ejemplo, cuando ustedes calculan x más y a la 2, o x, sí, más y a la 2, esto le da el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, ¿no? Entonces aquí me da los coeficientes, aquí me da 2 veces el primero por el segundo. Cuando calculan al cubo, aquí le empieza a dar los coeficientes. Eso cuesta mucho, ¿no? Y nosotros no queremos que nos cueste porque no es necesario pagar ese precio muy alto. Siendo que podemos usar el teorema anterior. ¿Cómo? Pues observar que aquí tenemos esa estructura. Tenemos la integral de una función g que está elevada a una potencia 7 por la derivada de esa función